La semana pasada comenzamos una serie de mensajes que se titula Más santo, menos religioso. Más santidad, menos religiosidad. Y yo te recomiendo que anotes, porque cuando tú anotas, número uno, tienes pase directo al cielo, tienes directo paso a la presencia de Dios. No es cierto. Cuando tú anotas, recuerdas lo que hablamos el domingo en la iglesia. Y el mensaje el día de hoy se titula Principios para vivir en santidad. Repite conmigo, principios para vivir en santidad. Principios para vivir en santidad. Y bueno, quiero comenzar diciéndote que la palabra de Dios afirma que tú y yo somos santos. Tú y yo somos santos. La palabra de Dios declara eso, que la persona que está a tu lado es santa. Y vas a decir, pastor, no lo conoces. ¿Cómo puede decir Dios eso de nosotros? No sabes cómo se porta en la semana. Pero la palabra de Dios afirma que somos santos. Y quiero que me acompañes a leer una cita en la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice lo siguiente: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Ahí tienes el nombre de tu próximo hijo. Va dirigida a la iglesia Gracia Incontenible que está en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Alégrate, alégrate. Dice: a ustedes que han sido llamados por Dios para hacer su pueblo, ¿qué? Santo. Una vez más, para hacer su pueblo, ¿qué? Santo. Una vez más, dice, Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Quiero comenzar dándote una breve introducción. En Corinto había una iglesia muy importante cuando estábamos hablando de las primeras iglesias. Era una iglesia de suma importancia. Pero el apóstol, cuando les manda esta carta, recuerden esto, ellos no tenían Twitter, no tenían Instagram, no había Facebook, WhatsApp, ni Telegram. Literalmente cuando querían mandar un mensaje, escribían cartas y se los mandaban a la iglesia y leían esto toda la iglesia junta. Esto que estamos leyendo es una de esas cartas. Y me llama mucho la atención cómo comienza la carta diciendo que somos santos. Se dice a la iglesia santa en Corinto, dicen otras versiones. Está afirmando que son una iglesia santa. Sin embargo, aquí viene el detalle. Si tú lees toda la carta a los Corintios, toda la carta, el apóstol Pablo se dedica a corregir los problemas que tenía la gente en la iglesia. Eran bebedores, les gustaba el trago, algunos abusaban de la comida, algunos tenían problemas sexuales. Había chisme dentro de la iglesia. Había abusos acerca de los dones del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol, después de comenzar la carta, los empieza a corregir y les empieza a decir: eso que ustedes hacen de irse a embriagar, no está bien. Eso de que se juntan con los hermanos de la iglesia y sacan las copas, no está bien. Y les empieza a decir así como que varias cosas. Había ahí unos chavos en la iglesia que se andaban quemando porque andaban teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Es real, lean la carta. Y el apóstol Pablo les dice: miren, no se anden quemando, mejor para en lugar de quemarse, mejor cásense. Y el apóstol Pablo se dedica a corregir todos los problemas que tenía la iglesia en ese momento. La pregunta es: ¿por qué los llama santos si se portan tan mal? O dicho de otra manera, ¿serán santos en realidad si su vida no ha cambiado? Y la respuesta es que sí son santos. Somos santificados por el precio que Jesús pagó en la cruz de Calvario. Somos santificados por lo que Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz. Ahora, no se trata entonces de decir si soy santo o no soy santo. Si eres santo,
Dile a la persona que tienes a un lado, eres santo. Ahora dile al del otro lado, no parezco, pero sí soy. Sí soy santo. El tema no es ver si eres o no eres, si eres. El tema aquí es tener principios para vivir en santidad. Ahora, recuerden, la semana pasada nosotros les estuvimos enseñando que durante muchos años nos han enseñado que santo es igual a perfección. Cuando nosotros hablamos de santidad, estamos hablando de que somos apartados para Dios. Es diferente. El hecho de que digamos que somos santos, porque yo creo que muchos ahorita en su mente, en su cabeza han de estar diciendo, no, pastor, mi marido tiene de santo lo que yo de astronauta, ¿eh? Si es bien majadero, lo debería de oír cuando alguien se le cruza en el camino. En la iglesia lo ve levantando las manos, pero no ve cómo me habla en la casa. Entonces yo sé que muchos ahorita han de estar diciendo, no hombre, qué santidad ni qué 8 cuartos, pastor. O sea, cuando decimos santidad no nos estamos refiriendo a perfectos. Esa clase de santidad no existe, puesto que somos seres humanos, nuestra carne falla, nuestra carne es falible, ¿verdad? El único infalible es Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de que somos santos, estamos queriendo hablar o nos referimos a que somos apartados para Dios, apartados de malos vicios, apartados de una mala vida, apartados de la infidelidad en nuestro matrimonio, apartados de lo que nos hace daño, de lo que nos lastima. Entonces, acuérdate, cuando hablamos de santidad no estamos hablando de perfección, ¿vale? Nada más quería dejar ese punto aclarado. Claro, claro. Entonces, hablamos la semana pasada que santidad es la transformación que Dios hace en nuestro interior. Religiosidad es la construcción de hábitos para tratar de cambiar nuestro interior. ¿Sí se entendió? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces mucha gente te dice, a las mujeres, ¿no? Normal, no sé por qué se van siempre con las mujeres. A los hombres casi no les cargan la pila. Somos más pecadoras. No, no es cierto. Pero por ejemplo les dicen a las mujeres, para ir a la iglesia no te tienes que pintar el cabello. Y algunas hermanas hasta le hicieron así, ¿no? Para ir a la iglesia no puedes traer aretes. Para ir a la iglesia no puedes vestirte de cierta manera. Entonces, eso no es santidad. Están construyendo una vida de religiosidad creyendo que la persona va a cambiar por cambiarlo de afuera. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que hemos visto gente que se apega a ese tipo de cuestiones, a todo este tipo de religiosidad, pero no cambian y terminan haciéndole daño a su familia, terminan haciendo daño a la iglesia, terminan haciéndole daño a sus seres queridos, porque nunca hubo un cambio en el interior. ¿Ok? Entonces, santidad, la verdadera santidad es el cambio que Dios genera de adentro hacia afuera. Religiosidad es lo contrario, es cambiarlo de afuera para intentar cambiarlo de adentro. Y te tengo noticias, religiosidad no funciona. No, la religiosidad no cambia a nadie, no cambia el corazón de las personas. La religiosidad lo único que hace es lastimar a las personas, ¿vale? Y ahorita vamos a ver por qué decimos que la religiosidad lastima. Nuestro primer principio de santidad es un principio para que sepas que puedes ser santo. Ajá. Santidad es amor. Sean santos porque Dios es santo. Dios es amor, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Quiero que vayamos a la siguiente cita. ¿En dónde está aquí, mi amor? No. Bueno, Sí. el punto que queremos darte es que la palabra de Dios afirma que Él es amor. Si Dios es santo, Dios es amor. ¿Cómo puedo decir que soy santo si no amo a la persona que tengo a mi lado? ¿Cómo puedo decir que soy santo si no amo a mi suegra? ¿Cómo puedo decir que soy santo? Aguas. Si no muestro verdadero amor por mi esposo. Cuando estamos hablando de que la santidad es amor y que cuando queremos ser santos demostramos más amor, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando Dios nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo, no te está diciendo ámalo
si cree en lo mismo que tú, ¿verdad que no? Ámalo si piensa igual a ti. Ámalo si tiene tus mismas convicciones, ¿verdad que no? Dios nos dice, ama a las personas. Cuando tú amas a las personas, eres más como Jesús. Por lo tanto, hay más santidad en ti. ¿Qué quiere decir? Que te estás apartando de lo que el mundo te enseña, o la escuela o la sociedad te enseña a que hagas. Si te dicen, si hay una persona que no piensa igual a ti, pues mejor búscate un grupito que sí piense igual a ti. Y entonces ahí tenemos grupos de diferentes edades, de diferentes situaciones, de diferentes circunstancias. Y entonces tenemos grupos de madres solteras, tenemos grupos de casadas, grupos de autoayuda, grupos de que quieren salir de las adicciones, y tenemos muchos grupos. No estoy diciendo que estén mal. Lo que estoy diciendo es, tú ama a las personas aunque no piensen igual a ti. Pero es que, pastora, yo no creo que los tatuajes estén bien. Ámalo o ámala. Dios no te está preguntando, ¿tú qué opinas? Él te está diciendo, ama, ¿verdad? Claro, y entonces, por ejemplo, muchos dicen ser santos o presumen ser la iglesia santa y se llaman así la iglesia sacrosanta de la presencia del Señor en la ciudad y alcaldía de Tláhuac, ¿no? Tienen nombres así. Y tú escuchas sus mensajes y su mensaje, en lugar de ser un mensaje de amor, un mensaje de santidad, el mensaje es: esa persona está en pecado. Esa persona, como no está haciendo lo que nosotros queremos que haga, está mal. Y en lugar de amar, caen en la murmuración, caen en la crítica. Entonces yo quiero decirte esto: santidad es igual a amor. Si Dios es santo y Dios es amor, quiere decir que santidad es igual a amor. No puedes presumir santidad si no amas a la persona que tienes al frente. Entonces tal vez llegas a tu trabajo y dices: hoy tengo que ir al trabajo y me voy a topar con la persona que me cae mal. ¿Qué te está tratando de decir Dios? Ámalo, porque quiero que tengas un principio de santidad para que puedas tener un estándar de vida conforme a lo que Dios tiene planeado para tu vida. Cuando tú amas, estás siendo santo. Amén. Entonces vamos a ver ahorita una cita bíblica que nos va a permitir ver otros principios. Entonces el primer principio es que santidad es igual a amor. Amén. ¿Vamos bien? Entonces vamos a Romanos capítulo 14 y vamos a leer muchísimos versículos del capítulo 14 para que podamos comprender principios acerca de la santidad. ¿Quieres? Bueno, va a tomar agua mi esposa. Si quieres leer. Dice lo siguiente: acepten a los creyentes que son débiles ¿en qué? Dios mío, ¿cómo cuesta aceptarlos? En ningún momento dice impónganle sus reglas. O sea, en ningún momento dice para que puedan pasar por la puerta de la iglesia necesitan cumplir reglas. ¿Verdad que no dice eso? No te vas a topar ningún versículo que sea así, porque la Biblia no se trata de eso. La Biblia se trata de amar a tu prójimo. Así es. Pero pastor, yo conozco iglesias con donde ponen un montón de reglas para que la gente pueda pasar. Sí, pero lo que pasa es que se olvidaron de esto para darle lugar a la murmuración. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que aceptemos ¿a quiénes? A todos, no solamente a los débiles, a todos. Dice, y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno. Ay, no, yo pensaba que se trataba de discutir. Es que muchos piensan que se trata de ir con la familia para discutir, ya saben, el típico. ¿Y cuál es la diferencia entre católicos y cristianos? A ver, tú dime, a ver, enséñame. No, tú que ya vas cada domingo ya sabes mucho, ¿no? Y muchos piensan que se trata de discutir, de debatir. No, apenas no hace mucho, ¿verdad? Alguien de la farmacia que está al lado de nuestra casa le pregunta a él: oiga, ¿y cuáles son las diferencias? Sí, hay muchas diferencias entre católicos y cristianos. Y le dice: mira, no quiero hablar de las diferencias. ¿Por qué no mejor hablamos de lo que nos une? Adoramos al mismo Dios, adoramos al mismo Salvador, creemos que murió por nosotros y resucitó.
Se trata de encontrar las cosas en común, las cosas que nos pueden unir. No dice vayan con su familia y discutan sobre la vida mala que están llevando y háganlos entrar en razón, ¿verdad que no? Entonces, muchas personas tristemente por eso sus tíos, sus familiares ya no quieren ni verlos ni en pintura. Porque dice, ay, ahí viene la tía religiosa, córrele, córrele, escóndete, escóndete. Vamos a hacer como que no hay nadie en casa. Y muchos son así, no quieren, se ríen porque lo han hecho, ¿eh? Se ríen porque lo han hecho. Y es que ese es el problema, cierras los oídos de la gente. O sea, ¿de qué me serviría decirle, no, mira, el catolicismo, una religión idólatra? ¿Tú crees que eso lo va a salvar? O sea, va a decir, no, sí, soy un idólatra, perdóname. ¿Qué crees que va a pasar? Se va a ofender. No se trata de ofenderlos. Ahí dice, no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Y te da un ejemplo, versículo 2. Dice, por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Porque para los que no lo sabían, hay algunos cristianos que piensan que solamente se debe de comer verduras. Porque cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dijo que podía comer del fruto de los árboles del huerto. Y entonces ellos dicen, solamente podemos comer verduras. ¿Cuántos aman comer tacos? I love comer tacos. Tengo playeras que así dicen, I love eat tacos, ¿no? O sea, amo comer tacos. Y entonces había cristianos que se peleaban que porque hay que ser vegano y no hay que ser vegano. Dice, versículo 3, los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios, ¿qué? Los ha aceptado. Ay, todo el tiempo los he juzgado, pastor, por eso se trata de lo de hoy. Sí. Santidad es amar al prójimo, no criticarlo. ¿Sí nos van siguiendo? Luego, vamos a seguir leyendo, versículo 5. Dice, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Algunos hasta la fecha se pelean, pastor, ¿nos tenemos que congregar en sábado o en domingo? ¿Les ha tocado cristianos? ¿Sí? Ahí lo tienes, están peleando de eso. Sí. Dice, algunos se pelean que por qué nos congregamos el domingo, otros se pelean que por qué el sábado. Y mira lo que dice Pablo. Dice, mientras que otros creen que todos los días son como iguales. No te andes peleando por el sábado o el domingo. Dice, mientras otros piensan que todos los días son iguales. Dice, cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija, ¿cómo es? Aceptable. Pero hasta criticas que tu tía se congrega en miércoles. Versículo 6 dice, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen ¿para qué? Para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de qué? De comer. Caray, algunos ni oran. Dice, y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. O sea que la comida, el día, tampoco debe ser una cuestión para andarnos peleando los unos con los otros. Versículo 14. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Hago una pausa. Está diciendo que ningún alimento es ¿qué? Malo. Pero si tú crees que está mal, ¿qué dice? Está mal. No lo comas. ¿Se acuerdan del ejemplo que les ponía el otro día que a mí me dijeron que para predicar tenía que subir de traje? Y entonces me subí a predicar aquí como estoy ahorita y me sentía bien mal.
Y regresé al traje unos días. ¿Ok? Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a nuestro segundo principio de santidad. Santidad es llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu hacia otras personas. Dios nos está pidiendo que seamos más como Él. ¿Y cómo soy más como Él? Cuando tengo paz con las otras personas, cuando no ando en contienda ni ando buscando el pleito con los demás. Dios nos está diciendo, no te pelees por lo que comas. El reino de Dios no se trata por lo que comes o por lo que bebes. Pero si lo que tú vas a comer lastima a alguien o lo hace sentir mal, cómelo mejor en otro lado. No sé, lo que aquí se trata no es de lo que comas, sino de lo que haces a otras personas. ¿En quién estás pensando, pastora? Entonces, por ejemplo, una pregunta, o sea, cuando está hablando, ¿de quién piensas? Del prójimo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de la otra persona y quiero poner aquí un ejemplo. Si para mi hermano que se congrega en otra iglesia está mal comer pan de muerto y me invita a comer a su casa, pues no voy a llevar pan de muerto, ¿verdad? Para el café, porque entonces voy a lastimar a ese hermano. Y en sí el pan no es lo que esté mal, sino es la actitud o es el cómo se haga sentir a la otra persona. Eso es lo que Pablo está enseñándonos. Debemos mantener una vida de bondad, paz y alegría hacia otras personas. Hay personas, y con esto quiero que identifiques si a lo mejor y tú has sido en algún momento religioso. Nosotros lo éramos, la verdad, lo admito, éramos bastante, mi esposo y yo. Y entonces hace muchos años nosotros de repente nos amargábamos porque decíamos, es que ¿por qué nuestro líder no reprende a perengana ni a sutana? O sea, porque no está haciendo la regla que quedamos o no se está comportando de acuerdo a mi criterio, no está siendo santa, ¿verdad? Porque se pinta demasiado para subir al altar. O se hace sus chongos bien abultados para llamar la atención cuando pasan aquí al frente a dar la bienvenida. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Esa persona se comienza a amargar y entonces empieza a tener una vida toda amargada y comienza a generar resentimiento. Y vas con el pastor y le dices, oiga pastor, por favor regáñelo, llámele la atención a ese hermano que entró con gorra a la iglesia, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba el domingo pasado. El ejemplo de la gorra, que era muy famoso, en nuestras iglesias no estaba permitido entrar con gorra. Y entonces llegaban y le decía, pastor, por favor, llámele la atención porque no se está comportando bien. Y el pastor, por lo general, los pastores, la mayoría de los pastores, tienden a decir, a ser más amorosos, más pacientes, muy cariñosos y no regañan a sus ovejas así porque sí. Bueno, al menos nosotros no, ¿verdad? No. Y los pastores que nosotros hemos tenido nunca fueron así. Y entonces, como tú, ovejita, quieres que lo reprendan a él porque no se está comportando de acuerdo a tu criterio de santidad y no lo regaña, vas, lo acusas con el pastor y no lo regaña, te enojas con el pastor, te frustras y empiezas a pensar que el pastor es light, que el pastor o la iglesia no hay santidad, ya no hay respeto en esta iglesia, ¿verdad? Y empiezas a decir, es que esto ya es libertinaje y entonces te empiezas a amargar. Y cuando menos te das cuenta, ves al hermano, ves a la hermana y te enojas. Y en vez de amarlo, lo miras con malos ojos, lo barres, le das la espalda y te comportas de la peor manera. Y a lo mejor él no te hizo nada, simplemente trae su gorra a la iglesia y ya por eso te ofendió con su gorra. Y entonces tú, en lugar de llevar una vida de paz, de bondad y alegría con los demás, vives enojado, vives frustrado, vives de malas, ya no quieres a la gente porque no son como tú de santos. Claro, y existe este pensamiento, ¿no? Que te dicen, sin santidad nadie verá a Dios. Digo, y es algo bíblico. Y entonces te dicen, yo estoy bien con Dios,
Pero santidad no solamente es estar bien con Dios, santidad es estar bien con otras personas. Presumes de tu sin santidad nadie verá al Señor. Pues le estás regando al criticar al otro. Te estás privando tú mismo de la bendición de lo que estás predicando. No se trata de criticar al que tengo al lado, se trata de amarlo, de abrazarlo, de vivir una vida en paz con otros. Así es. Ahora, quiero que me acompañen a Romanos 14, ahí mismo, al verso 18. Y dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia. Wow. Tratemos de edificarnos unos a otros. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar a otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Ahí está la clave. ¿Cómo? Dice, si tú crees que no hay nada malo en lo que haces, manténlo entre quién y quién. Algunos dicen, pastor, no tiene nada de malo echarme una. Que dice que lo mantengas entre quién y quién. Y andas invitando a los hermanos de la iglesia. Pues, una no es ninguna. Es que tomar solo no sabe, pastor. No, ahí lo dice clarito. Si tú crees que no está mal, ok, es tu bronca, pero manténlo entre quién y quién. Entre tú y Dios. Entre tú y Dios, porque cuando infundes a otros a hacer lo mismo, ahí sí estás pecando. Ahí sí, porque estás provocando que otros caigan. Porque si para ti eso no significa ningún problema en tomarte una cerveza, tú no sabes si a la otra persona a la que tú le estás invitando le provoca un problema. Claro, entonces te dicen, estamos puros firmes, ¿no? Puros firmes. He escuchado que algunos dicen, pues estamos puros firmes, ¿no? No. Esa la aplicabas cuando eras joven. Es que, ¿qué creen? Yo era así. Ahorita estaba mi amigo Adrián. Mi amigo Adrián es alguien que está haciendo un reportaje ahorita. Está chambeando y con mi amigo Adrián, perdóname, bro, qué pena. ¿Te acuerdas de eso? Pues estamos firmes, bro. Y ¿Estamos puros firmes? Estamos Sí, puros pues firmes órale. y nos íbamos por las chelas. Perdóname, amigo. Te infundía lo malo. Pero no, perdóname, bro. Tú sabes, ¿no? Pero la Biblia Pero dice sí está claro. firme porque siguen en Sí, Dios. sí, yo sé que siguen Dios. Bro, Dios me perdonó, perdóname tú también. Entonces, sí, digo, hay que ser honestos. Él lo sabe, nos conocemos desde hace más de 20 años, ¿no? Y entonces el punto es, si tú crees que eso no está mal, manténlo entre tú, nada más. Mira, ve el versículo 2. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sientan culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. O sea, si tú ya decidiste hacer algo y no sientes en tu corazón que esté mal, perfecto. 23. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Wow, qué fuerte, ¿no? Sí, oiga, pastor, ¿estará bien que mi esposa y yo estemos solos en casa? Pues no sé, ¿tú qué crees? ¿Cómo te sientes con eso? Es tu esposa, ¿no? No, amor, están solteros. Ay, Dios, no entendió el chiste, pastor. Bueno, cuando vienen de repente y nos dicen, oiga, pastor, es que solamente vamos a hacer la tarea, el típico, vamos a estudiar, ¿no? Mi novia y yo vamos a estudiar. Ajá, ¿y quién va a estar en casa? No, pues no va a haber nadie. A ver, espérame tantito. ¿Algo en tu conciencia no te informa que ahí hay algo que puede suceder? No, pues sí, ¿verdad? Pero de verdad, por esta que no vamos a hacer nada, mira que mejor detente, ¿verdad? Mejor detente, no vayas a estudiar de más, ¿verdad? Y al rato te vaya peor. Bueno, entonces, aquí lo que nos está enseñando Pablo es qué convicciones tienes tú. Lo que les decíamos en el mensaje anterior es que queremos que ustedes creen convicciones firmes. A eso se le llama madurar. Cuando tú ya tienes esa madurez para tomar decisiones en tu vida y poder decir, esto no afecta a mi alma,
esto no afecta en mi espíritu, no me afecta en mi salvación, no afecta a otros en mi salvación. Y que tú puedas tomar las decisiones correctas, pero de acuerdo a tus convicciones. Entonces, estos capítulos que acabamos de leer nos enseñan 3 principios. Fíjate, llevamos el principio de santidad es igual a amor. Luego vimos el otro principio de santidad es estar bien con mi prójimo. Y los siguientes principios es un principio de obediencia, es un principio de convicciones, los cuales nos hacen madurar y crear convicciones. Bueno, ahí dice convicciones, pero es convicciones. Y un principio de compasión. Ok, entonces vamos a ver ahorita estos 3 principios enfocados desde la perspectiva del versículo que acabamos de leer. Si tú logras poner en práctica estos 5 principios, el de santidad es igual a amor, el de santidad es estar bien con mi prójimo, el principio de obediencia, convicción y compasión, no vas a necesitarle estar preguntando a la persona, oye, ¿es pecado tomar agua de mango? ¿Es pecado comer carne en vigilia? ¿Sí me explico? Vas a lograr desarrollar tus propias convicciones para poder crecer y madurar. Y recuerda, como veíamos la semana pasada, una vez que tú tienes tus convicciones, no se trata de que impongas tus convicciones en alguien más. ¿Ok? El chiste es que cada quien pueda desarrollar sus propias convicciones. Así es. Entonces vamos a poner unos ejemplos. La semana pasada les decíamos que hicieran unas preguntas. Algunos mandaron algunas preguntas y las preguntas se resumen en lo que vamos a presentar a continuación. Y veamos principio de obediencia, principio de convicción, principio de compasión. Hay cosas que en la Biblia no son muy claras y aparte cosas que ahora existen en los tiempos de la Biblia no existían. Entonces, pues ni para compararlo, ¿verdad? Pero hay cosas en la Biblia que sí son muy claras y otras que los deja como a la y se va. Sí, es que hay gente, por ejemplo, que dicen, no sé si les tocó escuchar esto de, ¿qué haría Jesús? Sí. ¿Jesús tendría Facebook? Pues no sé, no había Facebook en su época. Pues a lo mejor y sí, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, algunos están diciendo, tener Facebook es pecado. Bueno, la Biblia no habla La nada Biblia acerca no del habla Facebook. nada de redes sociales. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos principios. Ok, entonces vamos a poner ejemplos. Vamos a hablar en primer lugar del alcohol, ¿vale? Vamos a hablar aquí del alcohol. Mucha gente dice, ¿qué onda, pastor, con el alcohol? A ver, bueno, de acuerdo, si vamos a ser obedientes, y yo creo que sí, en la Biblia nos habla y nos da algo muy tajante, no embriagarse, ¿de acuerdo? Entonces, todos sabemos que Jesús convirtió el agua en vino, que Jesús tomaba vino, que en la última cena del Señor hubo vino. Él tomaba vino porque era lo que se tomaba en aquella época. Y no era vino milagroso, ni vino sagrado, ni vino, no, era vino y emborrachaba. La sangre de Cristo, no. Entonces, él no se emborrachaba. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, no te embriagues, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la obediencia es no embriagarse. Después tenemos convicciones. Dice ahí, para algunos una está mal, o sea, una copa está mal, pero para otros no hay ningún problema mientras sea entre tú y Dios. Hay gente que viene saliendo del alcoholismo y dice, no, a mí Dios me rescató de eso, ¿para qué voy a volver? No te acerques al alcohol. Gloria a Dios por tu vida. Hay gente que dice, no, pues a mí la verdad es que no me representa ningún problema el brindar con mi familia en Año Nuevo y tomarme una, no pasa nada entonces, ¿vale? Pero hay gente que dice, yo vengo saliendo del alcohol, tengo un problema del alcohol y siento que con en una fiesta no va a pasar nada. No lo sé, Rick, parece falso. Ahí yo tengo mis dudas, ahí yo sí te diría, mira, mejor abstente. Si tú ya tuviste un problema de alcoholismo, mira, mejor ni juegues, hacerte el fuerte, ¿verdad? Yo ahí sí le diría, mira, ni lo huelas. Entonces tienes, fíjate, el principio de obediencia. Por obediencia no me embriago. Mi convicción es, ok, si yo tuve un problema de alcoholismo, no tomo.
Pero si para mí no es un problema, entonces entra el principio de compasión. No lo hago frente a otros. ¿Sí checas cómo trabajan los 3 principios tomados de la mano? Siguiente, vamos a hablar de la música. A ver, pastor, ¿y qué pasó ahí con la música mundana, la música del mundo? ¿Es mala, no es mala? ¿Qué hay con eso? Bueno, la Biblia no menciona nada sobre si es pecado o no. En las bodas, en aquellos entonces, se celebraba con música y la gente bailaba y desde siempre ha existido la música. Y eran de fiesta larga, la boda duraba 7 días. Ajá, y había música en esos 7 días. Entonces la gente siempre ha celebrado con música y la Biblia no menciona nada sobre ese No tema. te vas a topar un versículo que diga música del mundo o música secular, no lo hay. O las rancheras no son de Dios. Ajá, No. el reggaetón es del diablo, no lo vas a encontrar, no existe, no está en la Biblia. No. El rock es de Satanás, no está, no vas a encontrar un versículo que lo diga. ¿Ok? Entonces de ahí vamos con las convicciones. De acuerdo a la convicción de cada quien, es un tema de convicción decidir qué música oír. Tú puedes oír tu reggaetón. Pero cristiano, dicen unos, ¿no? Pero reggaetón cristiano. A mí Perreo en lo bíblico. personal, esas canciones de reggaetón no me gusta su letra y yo decido, tengo mi convicción, en mi casa no se oye reggaetón, punto, ¿no? En mi casa, en mi familia, pero si en la tuya te encanta, dale, ten la libertad, no pasa nada, ¿verdad? Pero no entonces quieras venir a mí a convencerme de que el reggaetón está bien sabroso y de que vamos a bailar, no. Y yo no te voy a convencer a ti de que el reggaetón no está lindo ni está padre, ¿verdad? No. Entonces, por compasión, vamos a ver qué dice aquí. Es de compasión porque también no voy a criticar a los que piensan diferente a mí. Si yo tengo a mi mamá que solamente oye alabanzas todo el día, gloria a Dios. Yo no voy a llegar y le voy a cambiar de la nada su música y le voy a poner Alejandro Sanz. Porque no, a lo mejor ella se siente ofendida y voy a lastimarla. Y no. Entonces, se trata también de convicciones. Si te subes a alguien, al auto, con alguien y está con sus rancheras a todo volumen, pues también, o sea, tienes que respetar lo que esa persona está escuchando. Y miren, algo que yo quiero mencionar, mucha gente cuando llegas al cristianismo te dicen, ya no debes escuchar música del mundo. Y te quitan la música. Y la realidad es que no cambias. Oye, es la verdad. Por eso estoy hablando de religiosidad. O sea, porque dicen, yo ya no escucho música del mundo, pero apenas te ponen una de esas que te latía. Y la cadera. No, hombre, ya está. O ¿no? por debajo de la mesa. Sí, están ahí, así, bien cristianote y todo, pero así, ay, no, y tú sientes que el cuerpo te va a sacar, o sea, pero no escuchas música del mundo. O sea, sí me estoy dando a entender. O sea, porque la religiosidad te dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque es pecado. O sea, todo Y es muchos pecado. optan dentro de la iglesia son una persona y afuera de la iglesia son otra. Eso No son es lo triste. íntegros. Eso es lo triste, que no hay integridad, no tienen convicciones firmes, ¿vale? Sí, eso es lo triste, porque aquí en la iglesia tratan de esconder su vida a como son allá afuera. Y algo de nosotros que predicamos en Gracia Incontenible y es parte de nuestros valores es que seas aquí como eres allá. Entonces, sí, porque vas a visitar a un hermano a su casa y así de ahí está el pastor, apaga la música, pon así que todo sea santo, bíblico. Apenas fuimos a una Abre la Biblia, ¿no? Apenas fuimos a una taquería y estaban escuchando Llegamos a una taquería. a Joan Sebastián. Ajá, a Joan Estaban Sebastián. oyendo a Joan Sebastián, ¿no? Y entonces, en cuanto llegamos, Saben que somos pastores. ahí había unos niños y los niños le dicen, mamá, rápido cámbiala la canción, pon alabanzas, pon cantos de la iglesia. Ahí El está el niño de pastor. 9 años, es que el pastor acaba de llegar. Y ya la mamá le dice, no, hijo, está bien, no pasa nada, no nos vienen a regañar ni nada, vienen a comer. Sí, o sea, de eso es lo que estamos hablando. O sea, porque no estás cambiando de adentro, solamente estás suprimiendo algo para aparentar que eres más santo. Pero la santidad no es lo que dejas de hacer, santidad es lo que Dios trabaja en tu interior. ¿Sí me vas siguiendo? Entonces,
te vas a topar que es que no usas ropa cristiana. Digo, ahorita les dimos ropa cristiana a los que se bautizaron. Mira, ahí está Ya Alberto ungida, presumiendo. bendecida. Está ungida, bendecida. Todo. No, o sea, no se trata de eso, se trata de que Dios cambie nuestro interior. Sí me van siguiendo, sí se va entendiendo, pero genera tú tus propias convicciones. Si tú crees, ahí te va, si tú crees que escuchar música secular está mal, gloria a Dios, no la escuches, aún así te amamos. ¿Ok? Siguiente, comida. No comer sangre, ni ahogado, ni lo ofrecido a ídolos. Eso sí, la Biblia nos lo dice bien claro. Es lo No que prohíbe. coman esas cosas. Por favor, no las coman, nos dice. Porque si no, sí está mal, pues. Ok, entonces dice no comer sangre, o sea, la moronga, ¿verdad? Pero me encanta, pastora. Sorry, ahí sí, yo no sé, allá Biblia, arriba. la Biblia es clara, sí dice sangre, no. Carne de ahogado. O Yo sea, no le pregunté al carnicero cómo mataron a la vaca. en aquel entonces, obviamente, pues no había carnicerías, ¿no? Entonces lo que la gente hacía es que si se encontraban un animal ahogado que todavía estuviera bien su carne, se lo comían. Entonces ahí es lo que Pablo dice, no coman esos animales, ahogados no. Siguiente, ni lo ofrecido a los ídolos, ¿vale? Entonces, siguiente, aquí vemos, algunos piensan Principio de en convicción. convicciones que es pecado comer ciertos alimentos. A mí durante muchísimos años me decían que me enseñaron que el pan de muerto es pecado comerlo. ¿No es pecado? No, no es pecado. Ah, soy libre. O sea, no, si hombre. para ti no es pecado, si para ti no es pecado, dale al pan de muerto, pero no tanto porque ahí está tu coach, mira, y te va a decir que nos está viendo el coach, nos va a decir que ya, cero pan. Entonces, si para ti no es pecado comer pan de muerto, come. Si para ti es pecado, no lo comas y no hagas sentir mal al que lo come, ni el que coma pan haga sentir religioso al que no quiere. Por ejemplo, yo conozco cristianos que no comen rosca de reyes. Porque dicen que cuando estás partiendo la rosca, estás matando a Jesús. Niño Jesús está Sí, de verdad, bien, o sea, lo digo, que estoy diciendo. Entonces, hay cristianos que no comen rosca de y reyes. se sienten mal por hacerlo. Está bien, sus convicciones son esas, no lo hagas. Gloria a Dios por eso, ¿vale? Pero si tú te quieres comer tu rosquita en enero, tampoco pasa nada. Entonces, aquí la cuestión de compasión. Si estoy con alguien que considera que no todo se puede comer, me voy a abstener de hacerlo por amor. Por amor. Jesucristo nos vino aquí a enseñar el amar a las otras personas. Y por amor, yo no voy a comer ciertos alimentos si para esa persona le molesta, Es le un problema. incomoda, le presenta un problema.